¿Qué pasa, muchachos? Como ya sabéis, cuando hablo metido en mi casa, en un despacho, sentado, es porque vamos a hablar de algún tema serio que he consultado en internet. Y es que ahora, bueno, cuando yo empecé a hacer el Confinablog, recordáis que estaba metido en la cocina de mi suegra, estábamos todos confinados y estábamos en lo que yo consideraba que era una guerra, así no lo vendían, la guerra contra el COVID, ¿no? ¿Y cuál es la primera víctima de las guerras? La primera víctima es siempre la verdad. Entonces vivíamos en una orgía de desinformación, ¿no? De bulos y de medias verdades, porque las peores mentiras son las medias verdades manipuladas a través del sesgo de los informativos, de los medios periodísticos, para hacernos reaccionar en un sentido u en otro. Aquí se trata de hacernos reaccionar. Yo lo hablaré en algún momento. Me gustaría hablar de cuál fue el origen de la epidemia y todas estas cosas, porque hay un documental muy bueno. Ahora no, la verdad es que no sé de qué plataforma lo vi, porque es que lo he estado buscando y ha desaparecido, y era un documental chino, hecho por una china que vivía en Estados Unidos, que de hecho es la autora de otro documental muy bueno, que se llama One Child Nation, ¿no? Que es la nación del solo hijo, ¿no? Referida a la política de un solo hijo de China. Entonces ella, como nació en aquella época, pero después se exilió en Estados Unidos, pues hizo un documental muy bueno, y lo hizo con una cámara prácticamente al hombro, y le salió muy bien. Y entonces, para el documental sobre el origen del COVID, tuvo la oportunidad de hacerlo con mejores medios, y entonces se trata de el misterioso origen del virus de Wuhan, algo así, ¿no? Era flipante porque la propaganda del Partido Único de China a través de los medios de comunicación, que estaba dirigida por el gobierno, era prácticamente calcada, bueno, no, digamos, la pseudoinformación que se nos dio en los momentos del confinamiento en España y en general en el resto de medios, porque también compara ahí en Estados Unidos, era calcada a la que se había dado a través de los medios chinos controlados por el gobierno. Es decir, la desinformación y ese cúmulo de mensajes positivos que hacen aplaudir, y sin querer enseñarnos los muertos, la gente que está vacinada en los hospitales, porque cuando normalmente los medios siempre nos quieren enseñar lo peor, van a las tragedias naturales para enseñarnos los muertos, para enseñarnos la peña hacinada en los hospitales. Pues todo eso no se nos enseñó. Se nos enseñaban cosas como gatitos, todas cosas positivas, ¿no? Pero era curioso porque en España, que tenemos medios, se supone, libres y diversos, sin embargo, se comportaban como era la correa de transmisión única de un Estado autoritario como era China. Entonces, es una pena no recordar cuál fue el documental, pero a lo que me refiero es que cuando estamos en una situación prebélica o una situación bélica, la primera víctima es la verdad y empiezan las desinformaciones. Y ahora tenemos aquí el rollo este de Ucrania, Rusia, que de nuevo revela la miopía criminal de nuestros medios de comunicación. Porque yo siempre os digo que tratéis de informaros. Y yo, por supuesto, por mi trabajo, porque me gusta saber cómo está el mundo, dónde puedo ir, dónde no se puede ir, cuándo voy a poder ir a los sitios, pues, y sobre todo, he estado en tantos países que me interesa saber cuál es su situación, ¿no? Porque, de hecho, cuando yo fui a Ucrania y fui a Rusia, pues ya hablé del conflicto que ellos tenían desde el año 2014 como consecuencia del Euromaidan, de la revolución en Kiev, en fin, todas estas cosas. Ved las series porque están ahí, eso contado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo esto ya, el run run, ya lo veía, pero sin embargo, estas noticias no salían en la prensa española. Es decir, durante estos años, aquí lo que sale es COVID sí, COVID no, vacunas sí, vacunas no, el Fernando Simón, el no sé qué, y luego todo el rollo del politiqueo entre unos y otros, que si tú eres un fascista, que si tú eres comunista, que si comunismo, libertad, en fin, la zarandaja política, el politiqueo, ¿no? Y después toros y fútbol, que ahora ya no es toros y fútbol, ahora es en la prensa rosa, ¿no? Que si la Rocío, que si no Rocío, en fin, todas estas cosas que son tan lamentables, ¿no? Y sin embargo, esa es la información que se nos da, y sin embargo se estaba cociendo lo que puede ser la última gran guerra en el continente europeo, entre nada menos que los contendientes más poderosos del orbe, como pueden ser la antigua Unión Soviética, que sigue funcionando como la antigua Unión Soviética, y por otra parte el bloque de los aliados, el bloque occidental, y de nuevo Oriente contra Occidente, batiéndose el cobre en el corazón de Europa, que nos afecta a todos necesariamente, que es Ucrania, que es Europa central. Entonces,
ver que en todos los medios internacionales esto se estaba tratando, mientras que en el nuestro, pues aquí estábamos otra vez y de repente nos sorprende toda esta historia y solamente se nos ocurren eslóganos de que no a la guerra, no sé qué, no sé cuántos. Yo, desde luego, como una de las cosas que más claras tengo es que carezco de la información de todos los elementos que hay en juicio como para formarme una opinión tajante, pues yo me abstengo de realizar estos juicios rotundos, taxativos, sobre lo que tenemos que hacer como nación, porque yo no formo parte de esa mayoría de españoles que se consideran buenos folladores, buenos conductores y seleccionadores nacionales y presidentes del gobierno. Porque aquí todo el mundo tiene un rey en el costado y todo el mundo cree que sabe lo que tiene que hacerse en el mundo, ¿no? Cuando el mundo es tan complejo, hay tantos elementos en juego que resulta simplemente de una presunción tan grande el pensar que uno tiene una respuesta a un asunto tan complejo como es la relación internacional geopolítica, geoestratégica en el corazón de Europa entre Rusia y la Unión Europea y entre Rusia y Estados Unidos, como para sentar cátedra, ¿no? A mí simplemente me interesan daros algunos datos y sobre todo recordaros la norma básica, la regla de oro para mí es porque todos tenemos un sesgo ideológico. Ese sesgo ideológico está determinado no por nuestro conocimiento ni nuestra inteligencia, sino por nuestra biología. Es decir, cómo se ha formado nuestro cerebro a través tanto de la herencia genética como de nuestra educación, del moldeamiento que se ha realizado, que la sociedad ha realizado en nosotros, pues biológicamente se han formado nuestras células cerebrales. Pues nosotros en realidad pensamos no libremente, sino pensamos en función de lo que nuestra biología ha determinado que tenemos que pensar. Entonces, para una persona, por mucho que se informe, cuesta cambiar de opinión y, por tanto, aquellas informaciones que coinciden con nuestros prejuicios son las que tendemos a creernos sin cuestionarlas. Yo siempre os he dicho, aquello que os dé la razón, aquello que os guste, desconfiad. Eso es lo que tenéis que contrastar y tenéis que contrastar y buscar las fuentes de información. Entonces, uno de los elementos más importantes que deberíamos tener en cuenta ahora cuando se está planteando la posibilidad de un conflicto armado que en el teatro de operaciones ucraniano, que es uno de los que más ha sufrido durante los siglos, entre Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea, pues ¿esto cómo va a afectar? A España nos va a afectar básicamente en nuestra relación con Marruecos, por ejemplo. Esto es una de las cosas más evidentes. ¿Por qué el gobierno español tiene que comportarse de nuevo como fiel aliado de Washington cuando Washington nos está despreciando? Pues porque tenemos un conflicto ahí que te cagas abierto en nuestra frontera africana. Y entonces la forma de ganarnos, digamos, el colegueo de nuevo con el primo Zumosol, que no esté apoyando todo el rato o dándole la razón al vecino marroquí, es decir, nosotros te apoyamos en esto, nosotros ya ves ahí lo que pintamos, pero aparte de eso, hay unos datos que nos tendríamos que contrastar, que tendríamos que saber todos, que se nos tendrían que decir que están ahí, porque esto es tan fácil como irse a la página web de la Comisión Europea y ver de dónde procede el gas que se consume en Europa. O sea, porque el gas natural que se consume en Europa, que es lo que determina básicamente que tengamos capacidad de producir energía y determina también lo que es la factura de la luz, la factura del precio de la electricidad, pues hay que ver de dónde viene. Porque, pues vamos a flipar un poquito. Porque Europa en un 80% depende de las importaciones de gas para la producción de energía. Es decir, Europa, la Unión Europea, es incapaz de producir todo el gas que se consume. Con deciros que el principal productor de gas de la Unión Europea es Holanda. O sea, Holanda. O sea, ¿tú te imaginas Holanda como un gran productor de gas natural? Pues bueno, es el principal productor de la Unión Europea. Luego está también la República Checa y Eslovaquia. Y sobre todo, de donde importamos gas es de Noruega, ¿no? Noruega es el 24,5% productor del gas que entra en la Unión Europea. Noruega no es un país de la Unión Europea, pero es un país, digamos, occidental, está ahí, ¿no? Pero ¿de dónde viene el resto? Bueno, pues el resto viene de Rusia un 23%. De Ucrania un 12,8% y de Bielorrusia un 10,3%. Pero te dice la propia Unión Europea en su página web que considerando que la mayor parte del gas que entra en la Unión Europea
por Ucrania y Bielorrusia inicialmente proviene de Rusia, la dependencia del gas importado desde Rusia es superior a la importación que se produce desde Noruega. Yo creo que esto es más allá de si tenemos aviones, soldados, tal, no sé qué, no sé cuánto, es... ¿Habéis oído hablar del gran apagón? Vosotros pensad en qué puede pasar si a la Unión Europea le cortan no solamente el 30% del gas que viene de Rusia, sino el gas que viene de Argelia, que es el gran aliado de Rusia en la región y, por tanto, gran enemigo de Marruecos. Pero el gas que consume España procede en gran parte de Argelia. Argelia es, digamos, el estado aliado de Rusia en la cuenca del Mediterráneo. Así que, bueno, yo desde luego no tengo ni puñetera idea de qué es lo mejor que hay que hacer, ni, en fin, no sé, yo puedo sentir cierta simpatía por los ucranianos, tengo cierta simpatía por los rusos, porque los conozco, porque he estado allí, ¿no? Desde luego por los ucranianos, hombre, pues joder, es un país que me gusta, es un país que he estado allí, es un país, gente que conozco, no es gente lejana, ¿no? O sea, es que en realidad tampoco es tan lejano, están a 3.000 kilómetros, eso es aquí al lado. Entonces, bueno, pero yo creo que estos datos son importantes y son interesantes para que entendamos un poco cuál es la situación y cómo esto nos va a afectar y por qué se desata este conflicto justo en lo más crudo del invierno, ¿no? Porque desde luego mover tropas ahora mismo en lo más crudo del invierno ni siquiera para los rusos es fácil. Pero sin embargo, nos hace falta el gas. Así que nada, bueno, ya sabéis, estas son las cosas que yo digo. Y mira, yo qué sé, de reflexiones como esta está completamente lleno este libro, La Vuelta al Mundo en Moto, la segunda edición que sacó, fijaros, 640 páginas, un libraco, y además un libraco lleno de fotos, Pues muy bonita edición, ya sabéis, 30 pavos, te lo mando dedicado. Si lo compras también en vicasilvestre.com, y si lo compras con otro libro, 45 pavos, es más barato que en Amazon, macho. En fin, 45 pavos, 2 libros dedicados, con el envío incluido en la península, es más barato que en Amazon. Y para aquellos que estéis en América, no os preocupéis que lo he sacado en Amazon, en e-Kindle, en e-Book. Así que nada, seguid escuchando este canal porque yo creo que nos vamos a entretener con este tema de Ucrania. Hasta luego.